¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, según el lugar del mundo donde estés. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro de Turbo Oratoria, este webinar gratuito que estamos haciendo para vos con el objetivo de inspirarte, motivarte. Ojalá te despertemos el gusto por la buena comunicación y que sobre todo que muchos de ustedes pierdan el miedo a hablar en público, que es una de las cosas más frecuentes que suelen suceder cuando se nos viene la palabra oratoria a la cabeza. No sé si sabías que la oratoria está dentro de las 5 competencias fundamentales para cualquier trabajo hoy en día. Entonces quiere decir que trabajes de lo que trabajes, te dediques a lo que te dediques, la oratoria es fundamental. Y ya nos metemos en el tema porque obviamente mucha gente piensa que la oratoria es simplemente como una cuestión de subirse al escenario y ese tipo de cosas y la verdad que no, la verdad que no. La oratoria es algo que nosotros necesitamos ejercer en el día a día. Entonces, bienvenidos a nuestro webinar. Voy a empezar presentándome brevemente, tal vez algunos de ustedes conocen algo de mi carrera, con muchos nos conocemos personalmente. Bueno, les voy a repasar algunas cosas de mi carrera y cómo me conecté con la oratoria. Hasta ahora llevo más de 1 millón de personas entrenadas en todo el mundo. Doy aproximadamente 120 conferencias al año. He publicado 32 libros y 10 ebooks. He creado el primer curso de oratoria masivo que llegó a 300.000 personas con 300.000 copias en un diario muy importante de Argentina, que es mi país de origen, el diario Clarín. Esto fue hace varios años. Ese curso, de hecho, lo pueden ver en mi canal de YouTube, está gratuito. Ustedes buscan curso de oratoria Daniel Colombo y ahí tienen ese curso que dura 1 hora y media gratis, que era lo que salía en ese momento, chicos. Yo soy mayorcito, en ese momento el curso salió en DVD, ¿sí? En DVD con unos fascículos donde la gente lo ponía y lo podía seguir. Soy mentor de oratoria con John Maxwell, el máximo referente en liderazgo del mundo. Tengo 1 millón de seguidores en todas las redes sociales. Tengo un programa de televisión diario en todo el metro de la ciudad de Buenos Aires y los buses, lo que en Argentina se le llaman los colectivos, en Buenos Aires y otras ciudades como Córdoba y Mendoza. Eso aproximadamente son 56 millones de personas por mes, y escribo en 20 medios internacionales como Forbes y Newsweek. No digo esto como para sonar soberbio, poner todas las credenciales, simplemente para que puedan conocer algo del camino que he venido haciendo y que con mucho gusto lo pongo en valor para compartirlo con ustedes. Acá hay algunas fotos en conferencias. Siempre me preguntan cuál fue la conferencia más grande que diste, con 15.000 personas para una empresa de panificados de México en un estadio en Ciudad de México. Estas son algunas conferencias. Las conferencias a veces son con público más pequeño, más grandes. Un entrenamiento como este también es una situación de oratoria. Y a propósito de esto no fue que empezó de la nada. Esto empezó cuando este chiquito que ven acá en la foto en blanco y negro, que soy yo, es a los 8 años, empecé trabajando en la emisora de radio de mi pueblo. Yo tenía una bicicleta en ese momento, una bicicleta de esas plegables con ruedas más o menos pequeñas, y me iba por esas calles de tierra, de barro. Vengo de una familia muy pobre, vivíamos detrás de la vía, con todo lo que eso significa en un pueblo pequeño en Argentina, y embarrado hasta acá me iba igual a la radio desde los 8 años, y ahí hice mis primeras prácticas, y al poco tiempo, a los 6 meses, me ofrecieron tener mi propio programa que se llamaba el Club de Niños Felices. Imagínense lo feliz que se sentía este niño de poder compartir ese mensaje con tantas personas a través de la radio. ¿Sí? Entonces, para mí, esto es algo que llevo en el corazón. Hablo en público desde los 8 años, por eso todo lo que te voy a compartir acá es en base a mi experiencia. Yo sé que hay otros formatos, hay muchas escuelas, hay una oratoria clásica un poco más rígida y demás, ya nos vamos a meter con eso.
yo me voy a enfocar en lo que sé que funciona y lo que en este momento me permite dar, por ejemplo, 120 conferencias al año o tener permanentemente demanda de talleres, de oferta, de conseguir clientes, de hacer entrenamientos alrededor del mundo, que es la oratoria moderna, que es una oratoria más auténtica, donde nosotros podemos conectar mejor con las personas. Y este panorama no estaría completo si no les muestro algunas de las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir. Por acá arriba, a la izquierda, tienen a Robin Sharma, a Alex Rovira, acá estoy con Vilma Núñez, este es Mario Alonso Push, hace poco estuvimos juntos en Cancún, de hecho esta foto es en Cancún, Ismael Cala, esa es una foto de Shark Tank, un programa de la temporada 9 que está ahora al aire en México y por YouTube con Sony, donde también tuve la oportunidad de estar colaborando. Y quiero mencionarles a mis tres grandes maestros. Mis tres grandes maestros y de los que yo he aprendido mucho son Tony Robbins, a quien conozco, me he formado con él, Obama, a quien no conozco, pero me he formado con él también en técnicas de oratoria, y mi gran maestro y mentor John Maxwell, que es la persona que tenemos en la foto donde nos estamos dando la mano. Y John es considerado junto con Obama los dos mejores oradores del mundo. Imagínate que yo también tengo el honor de ser humildemente el mentor de oratoria en el programa de John Maxwell en español en la Universidad de John Maxwell. Así que estos son algunos de mis referentes, solamente para que tengas un contexto de dónde vengo. Y para finalizar este panorama, tengo ya 31 años como coach exactamente, trabajo en toda América Latina. Soy certificado por John Maxwell, certificado por ICF, que es la International Coaching Federation, LinkedIn en el año 2019, la red social profesional más grande del mundo, me distinguió como LinkedIn Top Voice, como una de las voces más resonantes. Fuimos 4 personas ese año de esta región que fuimos distinguidas. Y tengo mi propio ChatGPT en asociación con ChatGPT, se llama Mentor Coach GPT, lo puedes encontrar dentro de ChatGPT. Tengo una alianza con YouTube, una alianza con Amazon donde publico todos mis libros, ya son 32 libros publicados, y con Spotify, donde tengo un podcast que se llama Liderazgo y Motivación, que salió en el 1% mundial más escuchado en el género de lo que hago, que es la categoría de liderazgo y de motivación. Esto solamente para ponernos en panorama. Ustedes se preguntarán, Daniel, ¿qué es la oratoria en sí? Mucha gente piensa que es subirse al escenario, hablar ante grandes auditorios, y esa es una parte de la oratoria, no es todo, y lo vamos a ver ahora. La oratoria básicamente es el arte de hablar en público, es conectar con las demás personas a través del mensaje que nosotros queremos dar y es poder llegar con una manera de impacto a las personas, llegar no solamente a la mente de las personas, que sería la parte racional, sino también al corazón, al espíritu, al alma de la persona. Esos son los mensajes más recordables. Por eso nosotros recordamos a cierto tipo de personas que hacen una buena oratoria, un buen hablar en público, y nos olvidamos de otro tipo de profesionales que también hablan en público, pero tal vez lo hacen más mecánicamente o lo hacen más como dando una clase. Y es ese estilo justamente lo que ya no se utiliza más en el mundo. Necesitamos movernos a un estilo más auténtico y más de este tiempo. ¿Y para qué sirve la oratoria? Bueno, para todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, entre ellas para enseñar, para persuadir, para motivar, para vender, para conectar. Es decir, que la oratoria está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Y ahora unas creencias falsas sobre la oratoria. Primero, mucha gente piensa, bueno, yo no puedo hablar en público porque no sé lo suficiente. Bueno, creencia falsa. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mensaje para compartir, desde el nivel de experiencia que tengas, si es que es tu voluntad, tu intención de mejorar estas habilidades de hablar en público, comunicar y conectarte mejor con las personas. Por eso la oratoria es una habilidad social. Habilidades sociales es el conjunto de todas las herramientas que usamos los seres humanos para conectarnos con las demás personas. Por eso la oratoria, obviamente, es una herramienta de comunicación. Otra creencia es que la oratoria no es para todo el mundo, como por ejemplo, que tienes que ser muy desinhibido para hablar en público, o que tenés que ser muy carismático, o que tenés que ser alto, o que tenés que tener muy buena voz.
Y no es así. Conozco personas muy bajitas que son excelentes hablando en público y transmitiendo sus mensajes, y conozco voces que no son privilegiadas. Yo considero que no tengo una voz espectacular, simplemente, o esas voces de oro, como se le llaman en los hombres, las voces graves, ¿sí? No, tengo una voz normal, solamente que le he incorporado con tantos años de práctica mucha técnica. Entonces la técnica es muy importante para la oratoria. Bueno, lo otro que te decía recién, ¿no? Si tengo voz fea, no sirvo. No, no podemos cambiar nuestra voz, sí podemos educarla para tener algunas herramientas y poder utilizarla mejor en cualquier cosa que hagamos. Piensan muchas veces que la oratoria es solamente hablar. Esa es lo que la gente ve cuando la persona sube o da una capacitación o hace una venta con alguna persona. Son situaciones de oratoria, claramente, pero no ven todo el proceso que hay atrás. Hay preparación, hay esfuerzo, hay diseño de un mensaje, hay conexión con todo el público que nosotros tenemos adelante. Por eso el me subo al escenario, hablo y ya está, no es así. De hecho, veo hoy en muchísimos influencers que se creen hábiles, como por esto de hablar en público, y cuando suben realmente a hablar con muchísimos seguidores que tienen, hacen agua. ¿Por qué? Porque no se han preparado. Porque una cosa es estar en las redes sociales o tener una imagen pública, y lo sé porque entreno a figuras que vos y yo conocemos muy bien, porque son súper famosos, jugadores de élite de selecciones nacionales de fútbol, cantantes de fama mundial, políticos súper conocidos. Yo he trabajado con muchísimos presidentes de Estado fuera de mi país y a todos los he entrenado en este tipo de habilidades. Y otra cosa que se piensa a veces es que dar conferencias, por ejemplo, es difícil. Bueno, no es necesario que des una conferencia para hacer oratoria. Fíjense que vamos a revisar ahora oratoria en la vida cotidiana. Una reunión de trabajo es una situación de oratoria, una entrevista laboral. Mandar un audio por WhatsApp cuando queremos explicar algo es una situación de oratoria. Opinar frente a un grupo, conversar con conocidos o con desconocidos, enseñar, hablar en un medio de comunicación, comunicar verbalmente cualquier cosa y hasta grabar un video, un reel para Instagram, por ejemplo, y publicarlo. Todas estas son situaciones de oratoria que utilizamos diariamente, ¿sí? Bueno, acá esta foto que puse para ilustrar es de un evento con 2.500 personas, justamente aquí muy cerca de Playa del Carmen, a 20 kilómetros de aquí, en un mega evento con John Maxwell, ¿sí? Ahí estaba en vivo en el escenario y estaba toda la gente haciendo un ejercicio y una dinámica que les estaba proponiendo. ¿Qué es la turbooratoria? La turbooratoria es un método que creé hace 2 años para hacer un aprendizaje ágil y en pocas horas de la oratoria. Si alguno tomó alguna vez un curso de oratoria, sabe que son muchas horas, muchas clases, a veces son semanas seguidas o mucha cantidad de sesiones de 1 hora, una detrás de otra, para que adquieras cierta destreza con la oratoria. En turbo oratoria se hace todo en muy pocas horas y de ahí obtienes un avance, te diría, de hasta por lo menos un 90% de mejora en tus habilidades de oratoria solamente en esto que te estoy diciendo, entrenarte intensivamente en pocas horas. Vas a ver la diferencia del antes y después. Se acelera el resultado en turbo oratoria, vas a adquirir más confianza en vos, el miedo a hablar en público tiene su explicación en la falta de confianza en nosotros mismos, vas a vencer esos miedos y vas a dominar el ABC de la oratoria. Y vamos a meternos exactamente ahora en cómo es el modelo más tradicional de oratoria, cómo se concebía la oratoria hace mucho tiempo atrás. El modelo tradicional, ese modelo más clásico, más rígido, que podemos ver incluso hoy en día en muchos clubes de conversación de oratoria, que son tan formales y tan rígidos que desde mi perspectiva, sin desmerecer, ya quedaron un poco desfasados en el tiempo. Primero porque te piden casi que seas un personaje. O sea, tienes que impostar, tienes que hablar de determinada manera, tienes que ajustarte a un modelo. Y justamente lo que propongo en Turbo Oratoria es tomar los mejores elementos de tu personalidad con técnica para que ahí encuentres lo que llamo tu voz como orador o como oradora. En el método clásico había una persona que hablaba,
el tema que estabas presentando y el auditorio al que te dirigías. Fíjense que en este modelo, si lo pueden observar, alguien habla, está el mensaje y alguien lo recibe. Es como unidireccional. Es como un profesor dando una clase en un seminario, en la universidad, en cualquier lado. Es unilateral, no se produce esa ida y vuelta con la gente que hoy es súper necesario, te diría que es imprescindible para que todas las personas puedan estar más conectados con vos. Y hoy a lo que vamos, y es el modelo que he diseñado en Turbo Oratoria, es la oratoria moderna. Hay un orador que comparte el tema que propones, que es el vínculo con el que te conectás con las personas, y el auditorio, el público, muchas, pocas personas, miles de personas, millones pueden ser incluso si estás en un formato quizá online, podés co-crear esa relación a través de la interacción con el público. Y algo muy importante es que en la oratoria moderna está todo tu contenido pensado desde la perspectiva del público, no desde tu perspectiva. Fíjense que nosotros estamos pensando que a veces solamente el tema es lo más importante que tenemos que abordar y el tema es una de las cosas para abordar. 5 principios de la oratoria y vamos a meternos ya en el tema de hacia lo importante de la oratoria. Primer concepto que quisiera que te lleves hoy, ser claros, ¿sí? Ser claro significa no hablar en jergas, hablar un lenguaje común para todo el público que tengas adelante. Puedes hablar un lenguaje técnico si la conferencia es técnica, pero obviamente el error que comete mucha gente sin experiencia al hablar en público es usar un lenguaje que solamente la persona conoce, por hacerse el importante, por querer darse corte como que tiene más conocimiento y demás. Bueno, entonces tenemos que ser claros y abarcar a todas las personas que tenemos ahí. Por eso es muy importante conocer al público al que te vas a dirigir. Otro componente súper importante de la oratoria, el ser breves. Ser breves no significa que tiene que ser corto lo que presentamos. Ser breves es estructurar las ideas de tal manera que sean módulos que se vayan encadenando unos con otros para que cuando veamos el panorama completo, la gente tenga la noción completa. Pero no es posible entregar todo el contenido como una ametralladora, digamos, ¿no? Porque no le damos espacio a la gente a que piense, a que reflexione. Recuerden que los silencios y las pausas son en la oratoria tan o más importantes que en la música. La música no existiría si no hubiera silencios. El origen de la música es el silencio. Entonces, fíjense que el silencio, por ejemplo, y esa brevedad para ir explicando conceptos y conectarlos unos con otros es fundamental. Otra cosa es ser concretos. Básicamente, y no me voy a extender mucho en esto, es no irnos por las ramas. Mucha gente empieza en un tema, se pone a improvisar sobre otro, y esto sucede mucho cuando te hacen preguntas. Cuidado cuando tomes preguntas del público, porque el público te puede llevar para algún terreno donde tú, si no tienes la destreza, no vuelves después a tu tema y eso obviamente te va a consumir muchísimo tiempo. El respeto por el tiempo es fundamental también. Otra cosa es ser sencillos. Sencillos tiene que ver con la humildad, con la forma en que nos mostramos, con la ropa que utilizamos de acuerdo al público y al evento que tenemos. Hay mucha gente que va muy desubicada a hablar en público, ¿no? Quizás es una audiencia que necesita una vestimenta más cercana, más coloquial, quizás sin corbata, y sin embargo se van o con todas sus joyas o con sus corbatas y demás, y bueno, y todo esto aleja al público, no te conecta. En un momento te lo voy a explicar, se llama símbolos de estatus. Y por ahí inconscientemente lo que estás queriendo es causar una buena impresión, pero vas a causar todo lo contrario, ¿sí? Vas a causar una mala impresión. Y lo otro es ser prolijo. Ser prolijo significa no cometer demasiados errores en público. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco en esta presentación y en todas. Me puedo trabucar en las palabras y todas esas cosas están permitidas, son naturales, nos pasan a todos los oradores, a los más profesionales del mundo, nos pasan. ¿Dónde no pasa? Cuando tenemos la posibilidad de grabar y editar, por ejemplo, en un reel en Instagram. Pero estamos en vivo o estamos haciendo una presentación o con público,
siempre nos pasa. Tenemos que ser prolijos, prolijos en el trato, prolijos en el respeto, prolijos en nuestra forma de presentarnos a las personas. Em, Te voy a compartir un par de cosas que he visto en el escenario, que por supuesto no van con esto de ser prolijos, ¿no? He visto oradores muy famosos, muy, muy famosos. Un famoso predicador de la paz, una persona muy conocida que estuvimos compartiendo el escenario y, por supuesto, una persona que se muestra calmada, empática, tranquila, que cuando salió a escena hubo algo técnico que su equipo no había controlado, su equipo personal que lo acompañaba, una persona súper importante, que siempre tiene 3, 4 personas con él. Cortó la conferencia, se fue, les gritó de una manera que no podrías imaginar, cosa que no tenía nada que ver con lo que estaba expresando en el escenario, ¿no? Que era una conferencia sobre la paz y demás, y después volvió pacíficamente a seguir con su conferencia. Fíjense que esa falta de congruencia hace que en algún punto muestres la hilacha, se te ve el hilo colgando por algún lado, ¿verdad? Entonces el ser prolijo tiene que ver también con la coherencia entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Por favor, para los que no tienen tanto conocimiento de oratoria, tomen nota de esto que les voy a compartir ahora, que es una estructura súper básica, muy común, que puedes utilizar para cualquier tipo de presentaciones. Cualquier presentación, incluso cualquier serie que ves en la televisión, una novela que lees, un podcast que escuchas, por ejemplo, una película, tiene esta estructura básica. Tiene un comienzo, que es el gancho, donde llamás la atención, y ahí te diría que tenés aproximadamente 30 segundos para captar la atención, y más que la atención, es para captar la confianza del público. Sí, sí, lo dije bien, 30 segundos. Es como máximo el tiempo que tienes para que el público te preste su atención y generes un impacto de confianza. Después de eso viene el nudo, que es la parte central de lo que vas a estar presentando. Puede ser el desarrollo de su tema, puede ser la explicación de lo que esbozaste al comienzo, puede ser la justificación del título que tiene tu charla, tu entrenamiento, tu conferencia, tu webinar, como en este caso, y después vamos al tramo final. ¿Sí? Y acá les lanzo una pregunta a todos acá en el chat. Por favor, de estos 3 momentos, ¿cuáles consideran ustedes que son los más relevantes? ¿Sí? Pueden empezar a responder acá en el chat, yo los voy leyendo. Muchas gracias, Ceci, por ir poniendo extractos de lo que vamos diciendo. Male dice el comienzo, Odi dice el comienzo, Fara dice el nudo, comienzo, comienzo, el final, comienzo, comienzo, comienzo y final, comienzo y final, comienzo, todos, comienzo, el nudo y el comienzo. Comienzo, comienzo, nudo, bla, 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 los 3, dice Patricia. Bueno, muchas gracias, qué buena onda. Fíjense que, a ver, no hay una respuesta súper correcta, pero les voy a decir como su maestro, su profesor, su persona de experiencia en este caso, simplemente su mentor en este caso. Sí, lo más importante es cómo comunicamos, pero claro que hay 2 momentos que son súper importantes si tú quieres tener un muy buen lucimiento y son el comienzo y el final. El comienzo primero porque tienes 30 segundos nada más para comunicarte con tu público y captar la atención y que ellos te entreguen su confianza. Y el final porque es donde vas a generar el impacto final, el call to action, el llamado a la acción final o lo que tú quieres de mensajes claves que la gente recuerde. Entonces, el nudo también es muy importante, pero como el nudo suele ser más extenso, tenemos más posibilidades de navegar por otros ritmos, por otras cadencias, de ir enganchando más contenidos eslabonados, como hablábamos en algún momento hace unos minutos atrás. Entonces recuerden que el comienzo es fundamental, ese golpe de impacto, el llegar a las personas, el causar esa primera impresión y después el final. El final es el punto culmine. Un final se desarrolla en aproximadamente 2 minutos. Un comienzo se desarrolla en 30 segundos, 45 segundos en general. ¿Sí? Después vamos a lo que sería el desarrollo, que puede ser variable, obviamente, de acuerdo a lo que tú estás buscando. Les voy a dar algunos datos, por ejemplo, en conferencias, en el mercado de las conferencias profesionales en el que yo me muevo,
hoy se está tendiendo a tener formatos cortos. Un formato corto puede ser media hora, pueden ser 40 minutos. Ya casi te diría que son muy pocas las conferencias de 1 hora y media o cosas por el estilo. Entonces, eso que existía antes de la pandemia, bueno, producto de la pandemia y de la vertiginosidad con la que hoy consumimos contenido, se han hecho más cortos los formatos, ¿sí? Pueden ser 30 minutos, pueden ser 20 minutos, como son, por ejemplo, las charlas TED, que si no han visto ninguna, les recuerdo y les recomiendo que las vean. Hay una página oficial de TED, en casi todos los países hay un TED en español también, para que puedan buscar esas conferencias. Si podemos poner el chat de TED en español sería genial. Pueden ver conferencias que tienen una característica muy especial. Soy entrenador de muchos de los oradores exitosos de TED, donde la clave de TED es que los oradores no dan consejos, los inspiran a través de su ejemplo, de su storytelling, como le llamamos, el narrar con emoción sus propias historias, para que la gente se pueda sacar sus propias conclusiones. Pero no son charlas de tips o de consejos o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, si alguien del equipo puede poner el link de TED en español, les recomiendo que vean ahí algunas charlas, porque se van a dar cuenta de estas estructuras, y las charlas de TED son en general cortitas, son de 20 minutos. Lo que te dije hace un ratito es para tener muy en cuenta, ¿sí? Muy, muy en cuenta. Las personas se forman su primera impresión en los primeros 6 a 20 segundos de conocerte, o 10 a 20 segundos. Entonces, acá la clave es que aproveches todos los momentos. Lo más importante en la oratoria es el público. Y yo veo la oratoria como una actitud de servicio, ¿sí? No somos nosotros los más importantes del salón en el momento de estar hablando. Yo no soy el más importante acá. Estoy simplemente a tu servicio para, ojalá, inspirarte, motivarte y que te lleves todo lo que quieras de esta sesión que estamos teniendo. Y para los que tienen miedo a hablar en público, que se llama glosofobia, la fobia de hablar en público, tiene un nombre científico, se llama glosofobia, la padece el 75% de la gente, hay dos opciones. Primera, sacarte de encima la situación. Huyes de la situación. Esto tiene que ver con la parte más primitiva de nuestro cerebro, que se llama cerebro reptiliano. Tiene 500 millones de años esa parte de nuestro cerebro en la evolución de la especie. El cerebro reptiliano es el impulso de afrontar la situación o huir de la situación. Entonces, el sacarlo de encima sería huir de la situación claramente, y el sacar provecho de la situación y disfrutarlo claramente es afrontar, transitar la situación, ¿sí? Cuando les hablaba recién de la glosofobia tiene distintos grados. Por supuesto, hay gente que le sudan las manos, gente que se pasa un mes sin dormir sabiendo que tiene que hablar en público. Se presenta en distintos grados, que muchos son muy inhabilitantes. Mucha gente tiene pánico a hablar en público. Entonces, uno de los objetivos de la turbo oratoria es que vos venzas en al menos un 90% todas estas dificultades que puedas encontrar, además de incorporar herramientas fundamentales a la hora de hablar en público. ¿Bien? Excelente. ¿Cuáles son las condiciones para que hagas una buena presentación? Una buena presentación es la estructura que le vas a dar y que vas a ensayar. Te recomiendo que lo ensayes por lo menos 5 a 10 veces si no tienes mucha experiencia antes de presentar. Lo primero es que tiene que ser clara, tiene que ser breve, tiene que ser conciso, tiene que tener toques emotivos, emotivos para conectar emocionalmente, que sea rica en lenguaje, que no utilice siempre las mismas 50 palabras con las que hablas cotidianamente, que tenga tu toque personal, es decir, que con el tiempo vaya forjando tu estilo de hablar en público. Puede ser un estilo más formal, un estilo menos formal, un estilo más empático de conexión con las personas. Eso lo marca mucho tu personalidad, y el estilo de turbo oratoria es adaptar técnica a tu estilo personal. No que tengas que disfrazarte de alguien que no eres, y que por supuesto puedas tener mensajes que sean recordables. Y este aspecto es fundamental, porque de todo lo que nosotros comunicamos, solamente el 7% son las palabras. Por eso, cuando decíamos al comienzo
que hablar en público no es solamente agarrar el micrófono y subirte al escenario, nos estamos refiriendo exactamente a esto. ¿Sí? De todo lo que comunicamos, 7% son palabras, 55% son los gestos y 38% aproximadamente es el tono de la voz, la distancia y el uso del tiempo que hacemos. A eso se llama cronémica. Fíjense que el 93% de la comunicación es no verbal, lo que decimos sin palabras, y el 7% son las palabras. Esto significaría que las palabras o nuestro mensaje no es importante. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que tiene que ser preciso. El mensaje tiene que ser claro, directo. Había hace muchísimos años, estoy hablando, yo soy una persona grande, ya con muchos años de experiencia de hablar en público, de los 8 años de edad, se utilizaba la creencia de que hablar florido, ponerle muchísimas palabras y explicaciones larguísimas a las cosas, era sinónimo de hablar bien en público. Hoy es todo lo contrario. El mensaje llega mejor cuanto más breve, más directo, más empático y más conectado con el público que tenemos adelante. Entonces recuerden esto, por más que hables muy bien y que seas un muy buen conversador o conversadora en otros entornos, en el hablar en público no es tan relevante como la potencia que tiene la comunicación no verbal. Y para esto, para poder captar mejor desde qué sentido se está comunicando el público con vos y vos con el público, te quiero explicar dos bases de nuestra estructura cerebral, en términos generales y muy rápidos. Nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo están la mayoría de las funciones racionales, ¿sí? Y en el hemisferio derecho, las funciones que llamamos más blandas. Ahora, nuestro cerebro funciona combinado. No somos solamente racionales y no somos solamente blandos. Siempre hay una combinación. Si bien determinada por la personalidad, por la profesión que tengas incluso, es qué hemisferio prevalece. Por ejemplo, en personas de ciencia, de tecnología, personas que son ingenieros o de finanzas, tiende a prevalecer más el hemisferio izquierdo del cerebro. Es una forma de procesar la información. Es una forma mental, un poco más fría, más racional, cálculos, estrategia, matemáticas, análisis de las cosas. La parte blanda, el derecho, la flexibilidad, el amor, la comunicación, la empatía, el sentimiento, las experiencias, las vivencias que generamos. ¿Cuál es tu objetivo como orador u oradora? Dar con el sistema predominante de todas las personas en el salón. Para esto, tu mensaje tiene que incluir un balance entre información que sea más para el hemisferio izquierdo e información y mensajes que sean también para el hemisferio derecho. Esta complementariedad, les aclaro que esto lo hacemos naturalmente en la vida cotidiana, acá lo estamos llevando al plano de la oratoria profesional, necesitamos hacer este puente entre los dos hemisferios para que abarcar a la mayor cantidad del público. Entonces, la pregunta acá quizás sea, ¿cómo puedo llegar al corazón y a la mente, esa parte más racional también, de nuestra gente? Bueno, primero te quiero explicar qué recuerdan las personas. Todos ustedes que están acá hoy, y gracias por venir, van a recordar el 10% de lo que escucharon de mí. Solamente el 10%. Quiere decir que del 100% de todo lo que yo dije, hablado, vas a recordar el 10%, apenas el 10%. Fíjense el filtro que hay, ¿no? El proceso de selección de información que hace cada persona. Vas a recordar el 30% de lo que viste. Quizá te llamó la atención un título o te llamó la atención una imagen. Hoy estamos en un entrenamiento. Estas placas tienen bastante texto en algunos momentos, pero si estuvieras en una conferencia, tendrían que tener por lo menos el 50% menos de texto. Mucho más imagen, poco texto. ¿Sí? Aquí no, porque estamos en un entrenamiento de formación. ¿Sí? Vas a recordar el 50% de lo que vemos y de lo que escuchamos. Y si tenemos una experiencia completa, como por ejemplo hacer un ejercicio, una dinámica, o estos momentos donde yo pregunto y ustedes participan tan activamente en el chat, muchas gracias por eso,
lo vas a recordar hasta un 80% o más. Es decir, que la experiencia completa del aprendizaje o el aprender con H en el medio, aprender, es incorporar la experiencia completa. No es solamente el ver, no es solamente el escuchar, sino el practicar, el conectar todo eso que vemos y escuchamos con una experiencia, con una vivencia de qué me llevó en mi corazón. Después lo voy a aplicar en otros campos, que es ahí donde se hace la fijación de los conceptos. Y para esto hay una técnica muy interesante de la programación neurolingüística. La voy a explicar muy rápidamente, probablemente muchos de ustedes conozcan de qué se trata la programación neurolingüística. Es una disciplina que estudia los procesos de comunicación humanos y dice que nosotros tenemos 3 sentidos predominantes según las situaciones que vivimos y que esos sentidos son predominantes para nosotros. Por ejemplo, en mi caso soy muy visual, conozco acá que está Juan, que Juan también es muy visual, por ejemplo. ¿Qué características tenemos? Hablamos muy rápido, a veces nos atropellamos con las palabras. ¿Por qué? Porque la imagen que nos formamos en la cabeza es como un videoclip que los queremos transmitir en palabras a la misma velocidad que me voy imaginando ese videoclip en la cabeza. Y por eso hablamos tan rápido. O sea, no tenemos tanta velocidad para hablar como las imágenes que van pasando y ahí nos atropellamos para hablar. Después hay personas auditivas acá. Por ejemplo, la conozco a Joana, que está por acá, que es una persona muy auditiva. Auditiva significa que el mensaje entra por acá, se observa, la persona auditiva observa mucho, escucha con profundidad lo no dicho por las personas, va analizando en ese proceso y después cuando termina de analizar sale el resultado de la comprensión de ese mensaje. ¿Sí? Y después tenemos las personas kinestésicas, las personas muy enfocadas a sentimientos, emociones. Bueno, acá está Nancy también entre los participantes, una persona que considero que es muy kinestésica también, que es muy emocional, muy expresiva, una persona que se puede como, le gusta mucho tocar, abrazar, este tipo de cosas. Ahora, ¿siempre somos así? No, depende de los contextos. Pero este dato es muy importante desde la oratoria. Si yo puedo transmitir mi mensaje, cualquiera que sea, de una manera visual, de una manera auditiva y de una manera kinestésica, tengo 100% de seguridad de que todo el público, a quien no conozco, lo va a captar. ¿Por qué? Porque por algún lado voy a llegar con el mensaje, ya sea para la persona visual, para el auditivo o para el kinestésico. No hay un sistema predominante o representacional, como se llama, más importante que otro. Los 3 son igualmente de importantes, solamente que según la situación desarrollamos y mostramos más uno que otro. Vamos a hablar brevemente de lo que es la interacción con el público y acá vamos más profundo. Muchas personas al hablar en público están tan atentas a la reacción del público que se pierden de disfrutar la experiencia. Y en mi experiencia de entrenar miles de personas para hablar en público, conferencistas muy famosos de hoy en día, miren, de hecho el miércoles, este próximo miércoles, voy a estar haciendo un vivo con alguien que probablemente ustedes conocen, va a salir por todas las redes, lo pueden ver, con Víctor Coopers. Víctor es este español que te habla así, pero ¿qué pasa con tu actitud? Y si vas a seguir con esa actitud y así, habla así, Víctor, ¿no? Te genera como un estrés al hablar. Bueno, vamos a tener una conversación de cómo vivir con entusiasmo, que es el tema central por el cual Víctor se hizo tan famoso. Y aunque ustedes no lo crean, Víctor no tiene redes sociales, no usa redes sociales. Se tuvo que abrir un Instagram hace 2 meses por la cantidad de gente que se decía que era Víctor Coopers, pero no era Víctor Coopers, para explicar a la gente, este soy yo y no voy a publicar nada. Y no publica nada, porque es muy tímido, es muy vergonzoso. Hace 2 años yo me contacté con Víctor para invitarlo a hacer este vivo y recién me dijo que sí, hace un mes atrás. Imagínense lo que es. Me dijo, no me animo a hacer un vivo contigo. Fíjense esto, es un gran contrasentido, porque parece raro, ¿no? Una persona que habla ante miles de personas, que inspira a miles de personas con un video y no se anima a hacer un vivo por redes sociales. Bueno, así funcionan las cosas, ¿sí? Te cuento ahora de la interacción con el público, que es una parte muy desafiante, porque si no sabes manejarlo, puede ser que el público te quiera captar todo de tu tiempo. Siempre vas a tener uno que te va a tirar
unos dardos o unas bombas para hacerte quedar mal. Siempre va a haber uno que siempre va a levantar la mano todo el tiempo y no va a permitir que los demás compartan, por ejemplo. Esto es algo súper frecuente que pasa siempre, ¿sí? Entonces, sí es importante hacer la interacción con el público. Te voy a contar 2 o 3 trucos para que los tengas presentes. Me encantaría tener más tiempo, no vamos a tenerlo, pero sí te quiero explicar varios trucos para que puedas hacer participar a la gente y que no te lleven tanto tiempo para implementarlos, ¿sí? La interacción obviamente suma valor a tu conferencia, la gente se siente parte, ayudan a elegir qué cosas de las que vos estás presentando son importantes para ello. La interacción trabaja mucho desde el inconsciente, por eso la gente dice, qué bueno que estuve, participé mucho, me sentí que fui parte. Eso es lo mejor que te puede pasar como orador o como oradora con tu público. También la interacción te sirve para vincular temas diversos o que estén dispersos en la audiencia, que no quedaron claros, y ahí podés poner un punto de luz y de aclarar, y también esa interacción conecta con las emociones de la gente, es decir, crean una experiencia más completa. Hay muchas formas de poder, por ejemplo, poder tomar preguntas del público. Le voy a pedir a alguien del equipo, si se meten en mi web y en el blog, van a encontrar un artículo que se llama Formas de tomar preguntas del público, ¿sí? Entonces, pueden buscar eso, formas de tomar preguntas del público, y les va a aparecer Daniel Colombo, forma de tomar preguntas del público, y acá les vamos a poner un, eh, un link con las palabras. Habla súper rápido, dice Verónica. Ah, Verónica, voy a ir un poco más lento entonces para ti, con mucho gusto, gracias. Generalmente, ahora estoy hablando lento, Verónica, aunque no lo creas. Cuando estoy con mis amigos, mucho más rápido, ¿sí? También hay una cosa que tiene que ver con técnica, Vero, que tiene que ver que si yo hablo así, por ejemplo, con este tono y pausadamente, la mitad de ustedes se hubieran ido a los 15 minutos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ritmo que le pongo al hablar. El ritmo tiene que ver con la velocidad y también con la musicalidad de lo que voy hablando. ¿Bien? Víctor habla súper rápido. Sí, sí, claro. Yo también hablo súper rápido a veces. Entonces, fíjense que esto de conectar con la experiencia del público es súper, súper importante. ¿Sí? Súper importante. Cosas para que el público participe. Levante la mano quien tal cosa, ¿sí? Lo que hacemos siempre, ¿sí? Siempre estamos levantando la mano. O sea, si para que la gente levante la mano, tú tienes que levantar la mano. Esto quizás nunca te lo habían explicado, son técnicas de facilitación, ¿sí? Para el público. ¿Bien? Entonces, si tú quieres que la gente haga algo, lo tienes que hacer tú. Por ejemplo, bueno, muy bien, tomemos asiento. Bien, la gente se sienta, si tú tienes una banqueta, te sientas, aunque sea una fracción de segundos, para que la gente haga lo que tiene que hacer. Interacción, levantar la mano, mira al costado, mira para el otro, ¿sí? ¿A cuántos les pasó tal cosa? Y la gente hace así con la cabeza. Eso ya es una participación, ¿sí? Y hay muchas otras técnicas que por supuesto también te puedo explicar, me llevaría muchísimas horas. Y quiero hablarte también de otra cosa que influye muchísimo, te diría que es un 60-70% de tu conferencia, tu presentación, tu charla, que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es todo lo que se denota es lo que no es tangible a primera vista, pero la gente lo decodifica muy rápido. La gente lo capta al toque, como decimos habitualmente. Vestimenta, la gente te puede aprobar o rechazar por las vestimentas que usa. La postura, tu postura corporal, una postura erguida, abierta, la postura segura. Puedes practicar la postura del superhéroe, que es esta postura con los brazos en jarra, ¿no? ¿Sí? Con ¿sí? Brazos bien abiertos, el pecho expandido, los brazos en la cintura, las manos en la cintura, la mirada arriba. Truco acá de la mirada. Si estás con un público que no le ves los ojos porque tienes mucha luz de frente, mira sobre algún punto por encima de la cabeza del público. De la sombra que ves desde el escenario, miras por encima de la cabeza de la gente y la gente va a tener la sensación de que le estás mirando los ojos. Este es un efecto de la diferencia de altura si estás en una tarima o en un escenario.
¿sí? Lo ideal es mirar a los ojos, pero si no ves, puedes mirar por encima de las cabezas y obviamente hacer estos paneos de miradas por el público para que la gente se sienta más conectada contigo. La postura, los sonidos, ¿sí? La música que utilices, estamos creando experiencias completas. Cuando llegaste aquí, si llegaste antes, había música para esperarte y había algo de información en la pantalla. Todo eso forma parte de una experiencia completa. No es solamente el momento de la charla que estoy compartiendo contigo, ¿sí? Colores, aromas. A mí me gusta, por ejemplo, en salones donde voy, siempre ando con un spray de aroma de cítricos, ¿sí? Especialmente limón, todas esas cosas, porque eso despierta mucho la creatividad de las personas, según lo que quiera generar. Por ejemplo, los aromas más a jazmín o lavanda son aromas que son un poquito más introspectivos y demás. Los aromas un poco más fuertes, esto viene de la disciplina de la aromaterapia, ayudan a que la gente esté más despierta, más dinámica. Entonces es bueno saber todos estos elementos siendo oradores porque podemos influenciar mejor a las personas. Dije influenciar y no manipular, porque nosotros trabajamos con el componente de la influencia. Todo lo que te estoy tratando hoy aquí de la turbo oratoria se base en una experiencia de influencia. Bueno, les quiero compartir un par de ideas sobre esto que me parecen súper importantes. Bueno, como les contaba, tengo más de 1 millón de seguidores en las redes. Por mes hago 1.200 contenidos para todas las redes, ¿sí? Entonces, quiero compartirles algo de la experiencia fundamentalmente en lo que es oratoria en las redes sociales, que podríamos traducirlo como un reel, podemos traducirlo como poner una voz detrás de unas imágenes, que podría ser una voz en off, podría traducirlo como explicar un concepto o hacer un vivo a través de las redes sociales. Las redes son fabulosas y son muy buenas para probar tu oratoria y tu efectividad para transmitir mensajes. Sobre todo, mensajes complejos en un lenguaje que el público pueda decodificar muy rápidamente. Entonces, te voy a comentar varias cosas. Primero es que el manejo del tiempo en las redes sociales es fundamental. Todo tiene que ser muy breve. Te diría que si te tuviera que decir una estructura escrita, sería una mitad de una oración cada cosa que vas diciendo. Es decir, que vamos a hacer pausas mucho más frecuentemente que si estuviéramos hablando en vivo. ¿Para qué? Para captar la atención del público recurrentemente. Hablas corto, haces un enganche, sigues hablando, hablas corto, haces un enganche, sigues hablando. ¿Sí? Segundo, estructuras muy claras. Al cerebro le gusta la estructura. Le gusta que primero va esto, después va esto, después va esto. Entonces las cosas siempre, ¿por qué crees que explicamos todo como 1, 2, 3 o 3 tips para, 4 ideas para, 3 condiciones para, las 3 cosas por las que fracasé y las 3 cosas que no tienes que hacer para tener éxito, ¿no? Ese tipo de cosas, lo que se llama psicología inversa, pueden leer también sobre psicología inversa en mi blog, qué es la psicología inversa, cómo utilizarla en comunicación y para qué te va a servir. Fíjense que estas estructuras tan simples son las que van llevando a la gente en un modelo que técnicamente uno de los modelos se llama modelo AIDA. Generar primero atención, después interés, después deseo y después acción. Llevar a las personas hacia el punto de acción que nosotros queremos que tengan. ¿Sí? Entonces recuerden que en las redes sociales, cosas que para ti eran muy obvias, un contenido muy básico, por ejemplo, ya deja de ser básico porque muchísima gente no lo sabía. Entonces, por favor, si haces contenido en redes sociales y tal vez te estás castigando porque no haces lo suficiente, no grabas lo suficiente, no te gusta lo que grabas y demás, perdónate. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Mi video más visto en mi canal de YouTube es uno que tiene 7 millones de vistas. Y fue el peor video, desde mi consideración, que grabé en toda mi vida. Lo pueden ver, se llama 4 cosas por las cuales le caes mal a las personas. Y una vez en el comienzo de la pandemia, estaba tomando una siesta, me despierto de la siesta y veo que tenía mi teléfono estallado de notificaciones de YouTube. ¿Qué había pasado?
YouTube lo había viralizado y el video llevaba de, no sé, yo en ese momento tenía 10.000 suscriptores en el canal de YouTube. Hoy el canal está llegando a los 250.000. Y no entendía cómo y no sabía qué pasaba. Me meto a mirar y era ese video que se había viralizado. Para mí era el peor video que había grabado, pero evidentemente para tanta cantidad de personas no lo es. Y de hecho es uno de los videos más rentables que tengo en mi canal de YouTube, porque tiene tanta cantidad de vistas y tanta gente opina a favor y en contra del video y demás, que eso genera que se traduzca en monetización de ese video en YouTube. Así que confía en que el contenido que vos transmitas quizá a ti te parezca básico, pero para la gente no lo es. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, explicar todo de una manera muy clara, muy sencilla, muy directa, no darle muchas vueltas. Te recomiendo eso en tu oratoria a través de las redes sociales. Me encantaría ir terminando esta parte con algo que aprendí de Steve Jobs y de analizar mucho la comunicación de Steve Jobs, sobre todo el creador de Apple, del iPhone y demás, cuando hacía sus presentaciones de producto. Había un momento, que sigue siendo en septiembre de cada año, donde Apple, la empresa madre de, por ejemplo, los celulares iPhone, presenta sus productos. ¿Qué hacía Steve Jobs en ese momento cuando estaba vivo? Y a propósito, hay un discurso de él en la Universidad de Stanford, que me encantaría si el equipo lo puede poner desde YouTube. Discurso Stanford Steve Jobs. Lo vamos a poner en YouTube para que ustedes lo puedan ver, porque es un discurso, además de ser emotivo, está muy bien escrito. Él lo leyó en ese momento, estaba muy enfermo ya, y realmente es un discurso que te va a llegar mucho y vas a ver la estructura del discurso que está buena para aprender. 7 cosas de llaves de comunicación de Steve Jobs. Si estamos hablando acá de la técnica de Steve Jobs. Bien, primero que cuando presentaba aprovechaba todo el espacio que tenía disponible. No se quedaba parado en un solo lugar. Y eso es algo que te recomiendo. Tienes que ir explorando el movimiento. Por eso que en las presentaciones se preparan, pero no solo lo que vas a decir o lo que vas a proyectar en una pantalla, sino también se prepara tu movimiento escénico. ¿Qué voy a decir? ¿En qué lugar? ¿Con qué tono? ¿Cómo? No hacerlo mecánicamente como un robot, pero sí tener como una estructura de aprovechar todo el espacio. No es que empiezo a la izquierda, voy al centro, voy a la derecha y así. No, no, no. Tienes que hacerlo más espontáneamente. Y el movimiento tiene que ser una justificación y acompañar, al igual que las manos, me has visto que muevo bastante las manos para graficar conceptos, tiene que justificar lo que estoy diciendo. Si no, el movimiento no tiene ningún sentido, al igual que las manos. Yo podría hacer mucho movimiento de manos, pero si no tiene sentido con lo que estoy diciendo, el mensaje se pierde. Segundo, muy buen uso de los silencios y las pausas. ¿Para qué sirve el silencio? Para enfatizar los conceptos. Si yo quiero que las personas presten más atención, hago pausa. Una pausa de fracciones de segundo, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, pueden ser muy buenas. De paso te permiten, como ahora voy a hacer, tomar agua. Recomendación práctica, siempre agua sin gas, no agua gasificada, ¿sí? No tomen café, no coman chocolate antes de dar una charla o hablar en público. Se empastan las cuerdas vocales, ¿sí? Agua sin gas es todo lo que necesitas. ¿Estás nervioso? Tomas un sorbo de agua. Eso te va a tranquilizar, te das pausa, te das espacio. Y fíjense cómo ustedes están más tranquilos ahora, porque yo vengo hablando como un loro desde el comienzo. Estas pausas ayudan a que las personas bajen también. 3. Ponía toques de humor e ironía para lograr cierta complicidad y romper el hielo. Ustedes saben que muchas de las presentaciones de Steve Jobs le falló la tecnología. Quería presentar tal función, quería activarla desde un teléfono y no se proyectaba en la pantalla. Bueno, fíjense, hay registro de esas cosas en internet, cómo suplía esto con humor y con ironía. ¿Sí? 4. Cuidaba la comunicación no verbal. Fíjense en esta foto. Él tiene, por un lado en una mano,
un pasador de diapositivas controlando lo que estaba mostrando atrás. Pero por otro lado, tiene las manos muy abiertas, en este caso hacia el público. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de transparencia y de ofrecerte, estar como ofreciendo esto al público. Era un lanzamiento de producto en esta foto, estaba lanzando un producto. La mano va hacia afuera, ¿sí? Manos así, por supuesto, esto no, manos atrás tampoco, ¿sí? No es que no se pueda hacer, o manos en los bolsillos tampoco, ¿sí? No es que no se pueda hacer. Lo que significaría es que no queda bien a la vista del público por lo que el público decodificó o lo que el público ve de lo que tú estás haciendo. El quinto punto es el tema de la vestimenta. Y vos dirás, no estaba tan bien vestido. Mire, Steve Jobs fue considerada hasta hoy una de las personas, la persona más revolucionaria del mundo de la tecnología de toda la humanidad. Se podía vestir como quisiera. Y generalmente, cuando las personas ya tienen ese estatus de autoridad, ¿sí? De poder, pero no el poder como que ejercen el poder, sino el poder de ver a una persona así, se visten muy sencillamente. Fíjese que tiene una camiseta negra, un jean, tiene un calzado deportivo, y esto tienen en común muchas de estas personas. Por ejemplo, el dueño de Facebook, de la empresa Meta y de WhatsApp y de Instagram, se llama Mark Zuckerberg. Él siempre afirma, me dice, yo siempre me he visto con una camiseta negra, un jean y calzado deportivo, porque de esa manera ahorro tiempo al pensar qué ropa me voy a poner. Por supuesto que no es para todos los contextos, ni es que a todo el mundo nos va a sentar este tipo de looks. Hoy, por ejemplo, para estar con ustedes, me puse una camisa que utilizo habitualmente con saco. También podría utilizarlo con corbata. No me pareció que ese era el código de vestimenta aquí. 6. Postura relajada y natural. Una postura natural, como si estuviera hablando con un grupo de conocidos, con técnica, ¿sí? Con técnica. Si yo camino todo displicente, o tuerzo la cadera, cruzo los pies, o cosas que van a distanciarme del público, no va a ser eso lo que te va a favorecer, pero sí una postura suelta en el escenario, ¿sí? Y séptimo punto, gran uso del storytelling. Por más que él hablaba eh, de cosas técnicas, de lanzamiento de productos, de tecnología en sí, generaba mucha empatía e inspiración conectando eso con la historia. Hay un caso emblemático, en el caso de Steve Jobs, cuando lanzaron, probablemente ustedes ni lo conocieron, se llamaba el iPod. El iPod era un dispositivo pequeñito de unos 7 centímetros por 5, que era como un almacenador de canciones. Sería lo que hoy es Spotify. Bueno, estaba todo almacenado ahí y podía almacenar solo 3.000 canciones. ¿Sí? Cuando él lanzó el iPod, él hizo una metáfora de cuántas canciones te gustaría llevar en tu bolsillo. Y eso fue lo que utilizó como narrativa para presentar su producto. Por eso es que el storytelling, que es narrar con un ejemplo, con algo emocional que conecte con el público, es fundamental para la oratoria.